Muy queridas y queridos compatriotas, les saludo con mucho aprecio y con gratitud. En esta ocasión, quisiera referirme y que reflexionáramos juntos sobre un tema que considero sumamente importante, porque creo que pudiera llegar a tener una gran trascendencia social. La Organización Mundial de la Salud nos advierte sobre un fenómeno social que está teniendo lugar nuevo, de manera novedosa, en un contexto enmarcado por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y el uso creciente, cada vez mayor, de las redes sociales, de la transmisión de información a través de las redes sociales. Este nuevo fenómeno social, la Organización Mundial de la Salud lo ha conceptualizado como infodemia y lo define como la sobreabundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y mediante el uso de las redes sociales. La Organización Mundial de la Salud nos dice, este fenómeno social nuevo tiene un impacto social que incide de una o de otra manera en las conductas de los individuos. Sobre lo primero que nos advierte el organismo internacional, nos dice, no se debe normalizar. No se debe ver como algo normal que está teniendo lugar y no pasa nada. Porque, nos advierte, sí pasa. Sí está teniendo una trascendencia social. Porque hace que el ser humano, que los individuos, tengamos una percepción negativa de lo que está pasando, que percibamos de manera mala o de mala manera la situación que estamos viviendo. En ese sentido, lo que hace la infodemia es generar en el individuo una serie de sentimientos, de emociones negativas por esa mala percepción que tiene de la realidad, de lo que está pasando. Entonces, nos lleva a sentir soledad, aislamiento, inseguridad, temor, incertidumbre y una desconfianza generalizada en nosotros mismos, en nuestros semejantes, en las autoridades. Y ese estadio individual de soledad nos hace actuar de manera egoísta. Ese actuar de manera egoísta incide, por supuesto, también en la atomización social, en la desarticulación social, en la falta de cohesión social. ¿Por qué? Porque genera en las personas, en ese cúmulo de sentimientos negativos, inhibe el sentir empatía por el otro, inhibe los sentimientos de solidaridad, inhibe el interés que podemos tener en actuar por el bien del otro, por el bien común. Y de esta manera, las acciones que van encaminadas al bienestar común, al bienestar público, pierden sus efectos, pierden eficacia. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud nos advierte también porque nos dice, es sorprendente la rapidez con la que viajan las noticias falsas y maliciosas, así como la radicación que hacen, el asentamiento que hacen en la mente de los seres humanos. Viaja muy rápido, más que las buenas noticias, por una parte, al parecer, por el morbo propio del ser humano, pero por otra parte también
porque aquellos que están interesados en transmitir, en falsear las cosas o difundirlas maliciosamente, por supuesto también generan canales o medios para una difusión mayormente rápida, que las buenas noticias que se transmiten más lentamente y que no hay un interés detrás de ellas per se de que se transmitan más rápidamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos advierte de esta situación y yo la considero de suma importancia, porque creo que debemos de reflexionar en no dejarla pasar como algo sin trascendencia. Así como el coronavirus, la pandemia, afecta físicamente al ser humano, ya vimos también que el ser humano tiene otro elemento que es la mente, la racionalidad, el intelecto. Y esta infodemia va directamente a la mente, a la psique de los individuos, de tal manera que ciertamente ha tenido ya efectos de manipulación en las conductas. Y eso lo vemos claramente en lo social. Una, por ejemplo, el actuar egoístamente, como en los actos de comprar desbordadamente víveres, independientemente de que se queden otros sin ellos. Yo compro todo y es lo único que me importa. Por otra parte, hemos visto también cómo el personal de los hospitales ha sido agredido. ¿Por qué? Porque en ese cúmulo de malos sentimientos que nos llevan al egoísmo y a actuar atomizándonos de los demás, también nos lleva a activar de alguna manera nuestros prejuicios, de manera que criminalizamos a aquellos o aquella conducta que relacionamos con el hecho negativo que nos está siendo informado. Y al criminalizar la conducta que es en contra nuestra, reaccionamos de manera agresiva, de manera violenta. No en balde, esos ataques irracionales a esos servidores públicos tan valiosos que deben ser admirados por nosotros porque están cumpliendo su labor a una costa de arriesgar permanentemente sus propias vidas. Esta infodemia, que yo considero un verdadero mecanismo para la manipulación de las conciencias, no lo debemos dejar pasar desapercibido, porque así considero que así como la epidemia, la pandemia del coronavirus afecta el cuerpo del individuo, la infodemia afecta la psique del individuo, y así como el coronavirus lleva a la inmovilización del individuo y después a su muerte, la infodemia nos puede llevar a una inmovilización de la conciencia social y lo que sería, a mi manera de ver, y permítanme el término, a una muerte de la conciencia colectiva, porque empezamos a actuar automáticamente, como robots, autómatas, sin una conciencia del por qué y el para qué de nuestro hacer, sin una conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y mucho menos una conciencia en la que queramos también el bien de nuestro prójimo. En ese sentido, queridos compatriotas, esta reflexión yo la encaminaría a que nos volvamos exigentes, críticos con la información que leemos, quizá no la que nos llega, porque a lo mejor no tenemos mayor control sobre la que nos envían, pero sí podemos tener control sobre lo que leemos y todavía más control sobre lo que reenviamos. Porque un problema grave de estas dos pandemias son la rapidez de la transmisión.
en este caso concreto de la infodemia, evitemos transmitir eso mediante un juicio crítico de lo que nos mandaron, de lo que leímos y hasta qué tanto, hasta dónde va a ser edificante para quien yo se la mande. Hasta dónde, hasta cuánto va a servir para que la persona a la que yo se la voy a enviar esté en un mejor momento de su vida en esta crisis que estamos viviendo. ¿Cómo infundimos ánimo? ¿Cómo confortamos? ¿Cómo animamos a los demás? En lugar de mandar información negativa, que además es mentirosa, es falsa, y que va a dañar al otro. Porque esta información puede ser escrita o puede ser audiovisual. Están incluso falsificando los videos, poniendo imágenes del pasado, contextos o diálogos actuales, o viceversa, pero todos tendientes a confundir a la población. Ya estamos viendo que hubo llamados a actos de rapiña, hubo llamados a que se acudiera masivamente a hacer actos vandálicos, que afortunadamente no tuvieron respuesta. Pero la gente que está interesada en introducir esa información falsa y maliciosa y que tiene interés en que se difunda rápidamente, no tiene escrúpulos. Y por supuesto menos tiene una conciencia social, una conciencia del bien común, una conciencia colectiva. Entonces, queridos compatriotas, queridas compatriotas, yo les invito a ser muy críticos con lo que leemos, pero todavía más, insisto, en lo que enviamos, en lo que le damos a otros, a leer, a consumir. Esforcémonos, no hagamos ni tomemos en poco esta otra infodemia que va directo a la manipulación de las conciencias. Ahorita es respecto de la pandemia o del coronavirus, pero al rato va a ser en materia electoral y va a ser en materia de legitimar al gobierno y está haciendo en todos los órdenes. La gente que lo está haciendo ya no tiene el menor escrúpulo ni el menor compromiso social. Los invito a reflexionar, a buscar la verdad de la información. No transmitamos algo que no hayamos corroborado y que no sea edificante para el otro. Recordemos permanentemente que conociendo la verdad seremos libres. Conoceremos la verdad y nos hará libres. Muchas gracias.